quería, en primer lugar, transmitirles el saludo muy afectuoso del vicealcalde de Medellín, Álvaro Verdugo. Hace un momento estuve hablando con él, como hacemos cada lunes, para ir coordinando el contenido y la marcha de la organización del Congreso de CIDEU, el 21 Congreso de CIDEU. Y me ha destacado que le hubiera gustado estar aquí. Vamos a estar, aunque sea a distancia. Medellín es vicepresidente de la Red de Ciudades Iberoamericanas CIDEU y Barcelona es actualmente quien preside esta red. Permítanme brevemente que les dé solo dos pinceladas sobre el contexto de este congreso. CIDEU es una red de ciudades iberoamericanas, actualmente cuenta con 137 socios, de los que 114 son ciudades, siempre del ámbito, como les he dicho, iberoamericano. Y aunque nació ya hace tiempo, en el año 93, como consecuencia de una necesidad de aquel momento, que era el implementar en las ciudades modelos vinculados a disponer de planes estratégicos, ha ido evolucionando, y creo que CIDEU ha sido un motor de esa evolución, en relación a la necesidad de plantear dinámicamente lo que significa lo estratégico. Por eso, no sé si lo ven, aquí tienen ustedes la home de CIDEU, aunque el nombre sigue siendo Centro Iberoamericano, ni es un centro, ni es estrictamente un tema de planes estratégicos, todo lo contrario, es una red y tiene como referente el concepto pensar la ciudad. Nosotros creemos, permítanme que lo haga muy fácil, ya sé que estoy entre un público muy ilustrado, pero de manera fácil nosotros pensamos que la ciudad que es capaz de pensarse está por lo menos construyendo el primer paso para hacer posible eso que quiere, a donde quiere llegar. Si no somos capaces de pensar a dónde queremos llegar, si no somos capaces de pensar cómo queremos vivir, es difícil empezar a construirlo. Por eso, una de las bases y yo diría de las singularidades de esta red es que la gestión del conocimiento que aporta lo hace en base a los proyectos estratégicos de las ciudades. Lo que da credibilidad a tener o no lineamientos, objetivos estratégicos, no son las grandes formulaciones, sino que son la realidad de los proyectos concretos y la dinámica y la evolución que produce. Por eso hablamos del pensamiento estratégico como algo dinámico y por eso los proyectos que están en la base de datos de CIDEU, aquí veo que mi compañero Álvaro Echaiz me está ayudando, hoy cerca de 450 proyectos estratégicos son la base de nuestros intercambios, son la base de nuestros congresos y son la base de nuestros aprendizajes en la universidad corporativa, que es otra de las especificidades de CIDEU. Pero yo les quiero contar, porque para eso me han invitado, el porqué de este congreso en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, no solo porque es la ciudad vicepresidente y siempre los congresos se hacen en la ciudad que asume la presidencia, sino además porque efectivamente Medellín es hoy una ciudad referente, no solo en América Latina. Desde su metrocable, que ha sido una gran innovación en el concepto de la movilidad intermodal, los PUIs, los planes urbanos integrales, son hoy un gran referente de una metodología que combina el paso, como dicen en Medellín, del urbanismo social al urbanismo cívico-pedagógico y que incluye los aspectos sociales y participativos junto con los institucionales y los físicos, que son de gran importancia. Pero no solamente el PUI o el metrocable, sino las maneras y las propuestas que se están haciendo desde Medellín y muy especialmente su capacidad para acoger y para celebrar y compartir con muchas otras ciudades esos avances. El Congreso de CIDEU está enlazado con el Fórum Mundial de ONU Habitat. Así lo acordamos en su momento con mi buen amigo y director de ONU Habitat, Joan Clos, alcalde de Barcelona, con lo que ustedes saben que compartí 12 años de gobierno.
y él nos sugirió que vinculáramos las fechas por dos motivos. Primero, para que las reflexiones y aportaciones del Congreso de CIDEO pudieran también compartirse en el ámbito del Fórum de ONU Habitat, y después para conseguir que esa presencia latinoamericana, esa voz, esa manera de entender las ciudades para vivir estuvieran presentes. Bien, por eso el lema de nuestro Congreso es Ciudades para la Vida, el mismo que el de ONU Habitat. Pero ¿qué planteamos y cómo lo vamos a hacer? Nosotros, no se extrañen, pero estamos intentando en este Congreso descubrir cómo construir ciudades con alma. Ya sé que ahora estamos en un momento muy laico y a lo mejor les suena a ustedes un poco espiritual, pero en una casa como esta creo que se entiende muy bien que las ciudades tienen elementos tangibles que las definen: sus infraestructuras, sus equipamientos, su urbanismo, la estructura de servicios básicos que aporta. Son sin duda referentes que además afectan a la calidad de vida de la ciudadanía. Y por cierto, son elementos que es necesario pensarlos, como les decía anteriormente, para diseñar los proyectos y ejecutarlos y hacer posible que las condiciones de vida sean lo mejor posible. Pero junto a esos elementos tangibles que podríamos decir el cuerpo de las ciudades se definen también por algo más allá de las infraestructuras, los equipamientos, el urbanismo, los servicios, los elementos de movilidad, todos imprescindibles, por cierto. Más allá, las ciudades tienen algo singular y especial según los modelos y los valores que transmiten y que comparten. Eso es más difícil de objetivizar, pero se percibe, se vive y llega en el tiempo. ¿Cuáles son los modelos y los valores que las ciudades transmiten y comparten? Las maneras de hacer y de convivir y de vivir. Podríamos poner muchos ejemplos de eso, algunos les voy a sugerir muy brevemente, pero hay ciudades que realmente transmiten unos valores depresivos o unos valores de inseguridad o unos valores de falta de equidad. Hay ciudades que son capaces de transmitir una manera de convivencia, una forma de entender la educación, el acceso a la salud, etcétera, diferentes. Por eso nosotros en este Congreso, como hemos hecho en todos los congresos, no esperamos conferenciantes. No, esperamos, y ya lo tenemos, un conjunto amplio de proyectos de las ciudades que forman parte de la red que den credibilidad y nos permitan aprender qué significa el cómo construir esa ciudad con alma. Por eso, a riesgo de no abarcar el universo de lo que podría representar, hemos planificado la organización de los proyectos que se presentan y que también publicaremos en una monografía que cada año se publica en relación al tema del Congreso, en 4 ámbitos determinados. Tendremos un conjunto de proyectos en relación a los valores que las ciudades transmiten y comparten. Supongo que ustedes lo conocen, pero cuando en Medellín transmiten un proyecto que tiene muchos subproyectos, que es Medellín la más educada, sabemos que eso tiene muchas connotaciones. Evidentemente, hacer buenas escuelas, pero también los parques, bibliotecas, pero también lo que significa el Plan Municipal de Lectura y Escritura, un conjunto de elementos que, más allá insisto, de los equipamientos que son imprescindibles, suponen esa vocación de compartir un valor, y es que
el ser educado no solamente tener una formación básica, es mucho más y te afecta a la convivencia. Cuando, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, Argentina, pusieron en marcha un proyecto muy interesante, todos estos proyectos que les cito y tantos otros están en la base de datos de CIDEU, como la isla de los inventos, quisieron poner de relieve que la innovación era un valor y que la innovación que afecta al mundo de la academia, efectivamente, y a los ámbitos tecnológicos, también afecta a la música, también afecta a la cultura, a la convivencia. Por lo tanto, esa isla de los inventos fue una manera de destacar el valor de la innovación. O cuando, más cerca de aquí, en la ciudad de Donostia, decidieron construir la Casa de la Paz como un lugar físico en un país con la complejidad conflictiva que todos conocemos, por lo menos aquí en España, esa Casa de la Paz transmite el valor que la ciudad quiere construir respecto al diálogo sobre un aspecto tan complicado como en el País Vasco. Bien, por lo tanto, ahí tenemos un conjunto de proyectos, estos no son los que se van a presentar, pero hay distintas cuestiones, valores en relación a la educación, valores en relación a la innovación, valores en relación al emprender, etc. Bien, en cuanto a la convivencia, en cuanto al segundo ámbito de trabajo de este congreso, se refiere a cómo las ciudades crean y distribuyen oportunidades. Me decían mis amigos de Medellín que las ciudades iberoamericanas no pueden eludir el reto de afrontar en este momento los bajos niveles para la gran mayoría de la población de equidad y de inclusión, que son aspectos que es imprescindible abordar. En el encuentro último que tuvimos en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, hablamos de la ciudad formal en la ciudad informal, perdón, la ciudad informal de la ciudad formal. Y claro, llegamos a la conclusión de que la mayor parte de las ciudades en América Latina, algunas, el 60% de su territorio es informal. ¿Podemos pensar que no existe porque sea informal? Estos días, con el tema de Venezuela, no sé si se han fijado ustedes, hay una favela inmensa, creo que tiene casi 1 millón de habitantes, que es Petare. Claro, cuando alguien está en Caracas y va recorriendo la ciudad y todo es la favela de Petare, dices, pero realmente podemos hablar de una ciudad y otra, podemos hablar de una ciudad formal y una informal. Bien, las oportunidades, que es de lo que tratará en el segundo bloque, se refieren al empleo, a la salud, a la educación. En Antioquia tienen un programa que podría ser un referente, ¿no?, de seguridad alimentaria y nutricional. En Lima pusieron en marcha el proyecto de los hospitales solidarios, interesantísimo. O en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, las farmacias solidarias. No tengo tiempo de contarles los proyectos, pero me encantaría hacerlo. Quiero decir que, como en Barcelona Activa, el acceso a la cultura emprendedora, o como podría suceder en Zaragoza, en el proyecto de la azucarera, el acceso de los jóvenes al empleo. Es decir, las oportunidades tienen que ver con los distintos proyectos. El tercer ámbito de trabajo es el que se va a referir a la capacidad inclusiva de la ciudad. Y en la capacidad inclusiva no solamente pensamos en lo que hace un momento he referido, que es los aspectos de la ciudad informal, especialmente desde el punto de vista urbanístico. A veces son favelas, a veces son villas miserias, a veces son barrios, pero en definitiva son ámbitos de exclusión, ámbitos de problemas de convivencia muy graves, ámbitos de fallos importantes. El PUI de Medellín nos ha mostrado cómo es posible que en la Comuna 13 o en otras comunas, con unos niveles de conflictividad que rayaban altos niveles de asesinatos periódicamente, se haya variado, y para eso ha habido que hacer
actividad física, actividad institucional, actividad social, un conjunto de situaciones. El Parque Juanes podría ser un buen ejemplo de un proyecto, pero también lo pueden ser el proyecto de Viva Vila en la ciudad de Belo Horizonte, una manera de trabajar en una favela muy singular, o ahora recientemente en Lima están trabajando en el proyecto Barrio Mío, siempre en el modelo este de Medellín, que insisto es referente de un urbanismo integral, o en Buenos Aires vamos a escuchar el proyecto Villa 2124. Pero la informalidad no se acaba aquí, porque hay otra informalidad que en las ciudades de América Latina es muy, muy importante, que es el comercio informal. Proyectos como el que Quito puso en marcha, que le llamó la recuperación del centro histórico, pero tuvo que ver con cómo modificar la implantación de 3 filas de vendedores informales, que por cierto tenían los palos fijos allí, por lo tanto eran informales fijos, costó 2 años y mucha decisión, negociación, pero luego muchas otras ciudades han seguido ese modelo. Bucaramanga en Colombia nos explicó en Cuenca exactamente el mismo modelo. El tema del comercio informal no se puede olvidar en esta cuestión de la inclusión, pero aún permítanme un tercer aspecto, que por cierto Barcelona tiene algún ejemplo interesante, que es las zonas de obsolescencia, es decir, esas zonas que no son de nadie, ¿no? ¿De quién era la Plaza de las Glorias? ¿De quién era? ¿O qué pasa con la Sagrera? Lo digo porque no hace falta irse a América Latina. Esos territorios que no son de nadie, pero que acaban siendo zonas degradadas y dejadas de la mano de Dios y del gobierno de la ciudad a veces. Bueno, pero no pasa solo en Barcelona. En Montevideo pusieron en marcha un proyecto que se llama Cultivos de Paisaje, que en una zona a orillas del arroyo Miguelete, que estaba absolutamente degradado, han hecho una zona de actividad productiva y de ocio ejemplar. Bueno, y así podríamos seguir con otros ejemplos. Pero voy ya al cuarto ámbito del Congreso, que es el de la equidad. Valores, oportunidades, inclusión y equidad. Más equidad. Equidad pues puede ser desde la lucha contra la corrupción, que es un tema bien importante, aspectos relativos a la seguridad, pero también la equidad en cuanto al IDH, el Índice de Desarrollo Humano, y otros aspectos. Bien, este sería el resumen de lo que vamos a hacer en el Congreso. Vamos a trabajar con las ciudades para compartir y aprender de cada una de ellas lo que es estratégico de los proyectos que están poniendo en marcha o que ya han puesto en marcha y que nos permitan ilustrar y conocer, identificar un poco mejor cómo nos acercamos, si es que nos podemos acercar, al alma de las ciudades. Y todo eso lo vamos a compartir durante el 3, 4 y 5 de abril, y el día 7 vamos a compartir con ciudades ya no de América Latina, sino de otros lugares del mundo mundial, una sesión que creo que le llaman el City Changer Room, que nos va a permitir pues, que ese resumen y esa declaración que vamos a hacer del Congreso de Medellín lo podamos compartir también y plantear con ciudades del mundo. Hay mucho por hacer, sin duda, pero cada paso que damos creo que nos permite aprender juntos de maneras de construir las ciudades. Si hay algo muy interesante, ¿no?, en los momentos en que vivimos, es que la rapidez de la información y el interés y la simplicidad con que la tecnología se va divulgando nos permite aprender mucho más rápido unos de otros. Cuando en Barcelona se planteó el bicing, que por cierto ya lo copiamos de otras ciudades, aunque en Nueva York dicen que lo han inventado, ¿verdad?, hace poco, los tiempos para aprender de otras ciudades eran más lentos y la tecnología más complicada. Pero hoy en día, después del Congreso de los Móviles, como vemos las aplicaciones o como vemos que funcionan, pues por ejemplo, la aplicación de determinados estándares
y protocolos de georreferenciación a las distintas maneras de entender la ciudad, pues pensamos que realmente el pensar la ciudad que queremos cada vez es más fácil si sabemos aprender de otros. Pero ojalá, además de crear esa ciudad tangible, sepamos también construir modelos y valores para tener ese alma de la ciudad que quizá pues, nos haga que eso que perseguimos, ¿verdad?, que es una vida mejor para todos, sea posible. Muchas gracias. Sí, mi pregunta es si la experiencia de Medellín, que tiene particularidades y singularidades muy grandes, que se ha hecho una experiencia de rehabilitación urbana enorme, de gran calado, y de una rehabilitación social también de gran calado, en muy poco tiempo, si hay alguna otra experiencia que se haya empezado de abajo arriba, porque no se empezó por el urbanismo, se llegó al urbanismo. Se empezó por la educación y la cultura y rápidamente conectó con lo que habitualmente, lo que yo tengo conocido, es que siempre, las rehabilitaciones, siempre si hay proyectos de planificación en una ciudad, pero lo del urbanismo y la infraestructura es lo primero que sale. Y lo social y educativo queda muy relegado. ¿Hay alguna otra experiencia al estilo de Medellín? Yo creo que hay diferentes tipos de proyectos que parten de la base. Algunos de ellos se están poniendo en marcha ahora, quizás con el referente metodológico de la ciudad de Medellín. Yo he citado en Buenos Aires el área de hábitat urbano y de inclusión social está trabajando con esos criterios y yo creo que van en esa misma línea, ¿no? Cuando en Lima esas megaciudades que son tan complejas, son muy complejas, bueno, pues se puso en marcha las escaleras solidarias, ahora la alcaldesa actual pues ha planteado el barrio mío, pero hay diferentes modelos en Rosario, ¿verdad? Esta ciudad argentina que han trabajado muy bien también desde la base. Yo creo que la conclusión un poco de todo esto, porque aquí hay gente de Medellín y a lo mejor podrían decirlo más ellos que nosotros, está en asumir la complejidad de la acción integrada. Cuando yo recorrí la Comuna 13 de Medellín con gente que estaba no me acuerdo ahora cómo se llamaba la empresa que lleva todo este tema, claro, me iban contando la acción que tenía que ver con el inicio pues de una zona absolutamente deteriorada, convertirla en unas canchas o en un espacio deportivo que era deporte pero era convivencia, pero a la vez esponjaba la zona y porque permitía el diálogo, pero claro, luego tenías que abrir allí unos caminos pues para hacer también el comercio formal y para generar algo de actividad, y eso no llevaba a la movilidad y a los reversaderos y al no sé qué. Entonces lo que ves es la complejidad de la actuación. Y claro, no hay bastante con hacer viviendas, aunque las viviendas hacen falta, pero a lo mejor la opción es mantener un cierto tipo de vivienda, pero ir trabajando sobre este tema de la convivencia, la inclusión, los valores, ¿no? Cuando a mí me hablan de la cultura metro, pues dije, ¿qué quiere decir eso? Ir en metro, dice, no, querer al metro, es decir, no tirar los papeles al suelo, ¿verdad? O sea, no pintarlo, no querer hacer tuyo las cosas. Hacer tuyo es un alma complicada. Entonces yo creo que el referente de Medellín ha estado en la complejidad de incluir diferentes aspectos que afectan además a diferentes profesionales, con diferentes manías, pero también con una metodología que permite traspasar ese modelo a otros lugares. Nosotros en CIDEO hicimos, dentro de un sistema que tenemos en la Universidad Corporativa de casos de ciudades, a través del visor de casos, el caso del PUI de Medellín. Pero a mí me invitaron a ir a Medellín a explicar el 22 arroba. Claro, en Medellín no solamente está el PUI, también han hecho Ruta N, que es una zona para hacer desarrollo tecnológico. Es decir, yo creo que lo importante
es ver la diferencia de proyectos, pero quizás el peso específico de lo que tú dices, de la participación, está en esos proyectos vinculados a estos espacios informales y de altos niveles, pues de agresividad y de conflictividad, que eran imprescindibles de abordar. Eran imprescindibles. Por cierto, sobre lo urbano y lo rural, dejadme decir una cosa un momento. Esta mañana me vino a ver un alcalde mexicano de la zona de DF, no me acuerdo ahora porque los nombres se me olvidan, pero empezaba por whisky, yo sé que eso se me acuerdo, whisky cow me parece. Como no me salía el nombre, me ha dicho, ¿usted acuérdese del whisky? Whisky cow. Bueno, no, perdonad, lo digo porque en México hay ciudades grandes que tienen una zona importante urbana con edificios de los arquitectos mundiales, y luego tienen muchas zonas rurales, mucha zona rural, y la ciudad es lo urbano y lo rural. Entonces, yo estoy de acuerdo en que la complejidad viene de esos datos que habéis mencionado, pero cuando decimos ciudades, el territorio de la ciudad, que no es el caso de Barcelona, que es una ciudad pequeña, por suerte para nosotros, y que se puede caminar y no tiene mucha zona rural, pero muchas ciudades, por lo menos en América Latina, yo no conozco Asia como tú la conoces, tiene muchas combinaciones de rural-urbano. Entonces, ¿cómo hacer que esa convivencia permita, por cierto, algo responder a algunas de las cuestiones que tú has planteado? Bueno, perdonar que ahora me he ido del tema.